Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Andrés Navarro. Soy broncopulmonar infantil del Complejo Asistencial Padre Las Casas y del Hospital Doctor Hernán Enríquez Aravena. Hoy, en esta tarde, estamos en un nuevo capítulo de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa que es parte de una alianza estratégica entre la Universidad de la Frontera y el hospital, nuestro hospital regional, doctor Hernán Enríquez Aravena, que tiene la finalidad de educar a la población en un lenguaje cercano sobre temas de salud pública. Se está emitiendo en estos momentos en vivo para Temuco y Padre Las Casas por señal abierta desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur y a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy, en este nuevo programa, contamos con alguien que es un gusto poder compartir, que es la doctora Patricia Mella. La doctora Patricia Mella es nefróloga del Hospital Regional, nefróloga infantil, y hoy día el tema que nos convoca es hablar sobre infecciones urinarias en niños. Así que yo le doy la bienvenida a la doctora Mella y aprovecho de invitar a nuestra audiencia a que a través de nuestras distintas plataformas digitales puedan hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, que esperamos poder contestarlas durante esta conversación. Así que, doctora Mella, muy buenas tardes. Hola Juan Andrés, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Espero poder aclarar dudas y en el fondo compartir los conocimientos en relación a esta enfermedad para que todos podamos hacer lo mejor por nuestros niños. Es bastante frecuente, doctora, el tema que nos convoca y probablemente puedan surgir bastantes dudas de parte de todos los que tienen hijos pequeños, pero para saber en primer lugar a qué nos referimos, ¿qué es una infección urinaria? Usted pueda contarnos. Bueno, la infección urinaria es una infección que se produce por bacterias, ¿cierto? Y que consiste en que estas bacterias colonizan, se multiplican y finalmente invaden la vía urinaria de los niños, de los bebés o de los adolescentes, produciendo en ellos una enfermedad, ¿cierto? Infecciosa bacteriana con síntomas que puede ser, digamos, desde síntomas leves al inicio hasta síntomas más complicados o síntomas, digamos, más complejos cuando esto ha avanzado. Y que puede, por supuesto, comprometer cualquier parte de la vía urinaria, es decir, desde la entrada, desde la uretra, la vejiga, los uréteres, hasta los riñones. Ya. O sea, como usted nos decía, esto puede estar a lo largo de todo el ciclo vital, puede estar desde niños muy pequeños hasta adolescentes. Exacto, se puede presentar desde recién nacidos hasta cualquier edad en realidad. Ya. Y usted nos habló ahí de un tema de que esta infección, ¿cierto? En algunos casos tiene otro nombre y se llega a llamar pielonefritis. ¿Eso en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con las otras? Uno tiene habitualmente quizás, o la gente tiene en sus casas el concepto como de la cistitis, ¿cierto? ¿Cómo ahí uno hace la diferencia? Lo que pasa es que en general las dividimos según hasta dónde avanza la infección en el tracto urinario, ¿ya? Y hablamos de infecciones urinarias bajas, generalmente, o como sinónimo, una cistitis, ¿cierto? Cuando esta infección compromete desde vejiga hacia abajo, y hablamos ya de infección urinaria alta o pielonefritis directamente cuando esta infección llega hasta los riñones. O sea, es como decir que produjo una infección ya más avanzada y que está comprometiendo la función o la inflamación en general de los riñones. O sea, traducido en palabras de broncopulmonar, podríamos decir que las cistitis son como los resfríos y la neumonía son como la pielonefritis, Algo así, ¿cierto? solo que los Algo resfríos son así. virales y la neumonía, bueno, también puede ser viral o bacteriana, pero aquí es siempre... Claro, aquí, eso es importante, doctora. Aquí siempre hablamos de bacterias, por lo general. Uh-huh. Mm. Y Existen son, otras infecciones, o sea, otras cistitis o otras inflamaciones de la vía urinaria que pueden ser también por virus o pueden ser, digamos, dadas por otras fármacos, qué sé yo, pero en el fondo aquí estamos enfocándonos a la infección bacteriana de las vías urinarias. mm, doctora,
¿Y son frecuentes las infecciones? ¿Es un motivo frecuente, ya sea de consulta? Me imagino que para usted, como su especialista, ¿cierto? Esto es bastante frecuente, pero en general en los niños son frecuentes. Es más frecuente de lo que se cree en realidad y después de, aprovechando el broncopulmonar, ¿cierto? Después de las infecciones respiratorias, las infecciones bacterianas de la vía urinaria son la segunda causa, digamos, de infección bacteriana en los niños. Y son frecuentes, ¿cierto? A toda edad. Sí, a toda edad y ahí viene, bueno, la implicancia de que mientras menor es el niño, digamos, puede esto ser un cuadro más severo, más grave. Ya, perfecto. Y habíamos hablado, ¿cierto?, de que estas infecciones llegan, ¿cierto?, o estas bacterias llegan a la vía urinaria, ya sea de los niños, de las niñas, eh, pero ¿cuáles finalmente son las causas de las infecciones? Eh, ¿Cómo Hay un podríamos uno poco, ordenar ahí el tema de las causas de la infección urinaria? bueno, lo primero que hay que tener es el concepto de que la infección urinaria se produce, ¿cierto?, por bacterias que habitualmente están en el mismo organismo del niño. Son bacterias que se excretan por las deposiciones, ¿cierto? Y que por alguna razón estas invaden hacia la vía urinaria y producen todo el proceso de la infección. Por lo tanto, partir por decir en el fondo que habitualmente o la mayor parte de las veces las bacterias vienen del propio niño, digamos, de sus propias deposiciones, ¿ya? Y las causas en realidad siempre igual también dependen un poco de la edad. Y mientras más pequeño, y por eso la importancia especial en niños, sobre todo menores de edad, es que mientras más pequeño es el niño, uno necesariamente debe pensar en que ahí existe alguna anomalía de las vías urinarias, alguna malformación, alguna, digamos, condición que predisponga al niño a hacer infecciones urinarias, ¿ya? Y ya después, cuando son más grandes, habitualmente lo que nosotros vemos es en los niños, los preescolares, por ejemplo, son las infecciones asociadas a todo lo que tiene que ver con el hábito miccional, que lo conversaremos, digamos, yo creo que ligerito. Sí, sí, eso vienen esas preguntas, doctora, pero como con lo que usted ya nos cuenta, ¿cierto? Uno siempre ya puede hacer una diferencia entre las infecciones urinarias en los niños y en las niñas, o en los pacientes muy chiquititos como que da lo mismo. ¿Qué es lo que? En general, en los menores de un año es similar, e incluso un poco más en los varoncitos que en las niñas. Y después ya en edades, digamos, en edad preescolar, digamos desde los 3, 4 años hacia adelante, predominan en las niñas y eso está relacionado precisamente por el hábito miccional, aunque ahora vemos cada vez más que los niños también están comprometiendo sus hábitos miccionales y por lo tanto también está aumentando en los preescolares varoncitos las infecciones urinarias, pero siempre predomina más en las niñas. En las niñas. Bueno, vamos a hablar harto sobre hábitos miccionales más adelante y probablemente ahí vamos a hacer varias recomendaciones a la gente que nos está escuchando, pero antes de llegar a eso, doctora, algo que es súper importante y es finalmente cómo alguien puede llegar a sospechar, porque en un niño muy pequeño a veces, en mi caso, obviamente el niño va a tener moco, va a tener tos, va a costarle respirar, pero en el caso de las infecciones urinarias, sobre todo, por ejemplo, los niños que usan pañales o que todavía no avisan, ¿cómo se sospecha o cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ahí hay que hacer igual una separación un poco con las edades, ¿cierto? Y tener en cuenta que la infección urinaria es difícil de diagnosticar en los niños pequeños, digamos, que no son capaces de referir síntomas, digamos, específicos de la vía urinaria, pero y debemos sospecharla, digamos. O sea, mientras más pequeño el niño, obviamente es mucho más complejo hacer el diagnóstico, porque vamos a tener, por ejemplo, en los recién nacidos, en los bebés en general menores de 3 meses, un niño que se compromete en su estado general rápidamente. Es un niño que se ve, en el fondo se ve mal, se ve enfermo, rápidamente evolucionan a un estado grave y a una infección más generalizada, una infección sistémica, ¿cierto? Incluso los niños pueden hacer sepsis, los recién nacidos, o hasta una meningitis, partiendo desde una infección urinaria.
Y ahí lo que nosotros vamos a ver es un niño que está comprometido en su estado general, un niño que está o muy decaído, que no se amamanta, que no reacciona, digamos, un niño que uno lo ve que solo duerme, por ejemplo, o al contrario, digamos, el espectro del niño que está irritable, con llanto inconsolable, que la mamá trata de ponerlo al pecho y el niño no es capaz de acoplarse al pecho, que no se quiere alimentar y que solo llora, está irritable, digamos, es como lo va a ver la mamá. Como que de verdad parece un Muchas niño veces enfermo. hacen fiebre en los bebés, los menores de 3 meses. Entonces, la fiebre no es a esa edad digamos, o en el fondo no es indispensable para decir no tiene fiebre, no tiene infección urinaria. Al contrario, a veces los bebés, mientras más pequeños, lo que hacen es una baja de la temperatura, una hipotermia. ¿Ya? Sí, es cierto. Entonces, es más difícil en los menores de 3 meses. Y después tenemos a los lactantes, ¿cierto? Que van el periodo hasta los 2 años. Y ahí lo clásico, la clásica forma de presentarse es con fiebre. O sea, el niño que hace fiebre sin foco, le llamamos nosotros, ¿cierto? Un síndrome febril sin foco, en donde nosotros vemos igual, el niño que está con un compromiso del estado general, está decaído, no se alimenta bien y ya puede hacer fiebre sin otro síntoma evidente de otro cuadro infeccioso. No tiene tos, no tiene moquitos, ¿cierto? No tiene ruidos al pecho, no tiene dificultad para respirar, pero el niño tiene mucha fiebre. Habitualmente cuando son, digamos, febriles, tienen fiebre muy alta, 38,5, 39 o hasta 40 grados de temperatura, ¿ya? Y ahí en Ya. el fondo uno debe sospechar y estar atento Doctora, y hacer el diagnóstico. yo me imagino que probablemente este año, ¿cierto? Con la gran cantidad de infecciones que hemos tenido con los niños de vuelta a los jardines, ¿cierto? Con muchos niños a veces de 2, de 3 años que han vuelto a tener cuadros febriles, ¿cierto? El diagnóstico de infección urinaria probablemente siempre está ahí rondando, porque, o sea, las urgencias y sobre todo todavía, ya estamos finalizando octubre y las urgencias pediátricas están con altas horas de espera, con muchos pacientes consultando, y la fiebre probablemente uno de los principales signos de consulta, de los motivos de consulta de los papás. Pero, ¿cómo usted podría volver un poco a eso de la fiebre sin foco? En el fondo, principalmente la diferencia, o nosotros vamos a ver que el niño no tiene ciertos esos síntomas respiratorios, que son como lo más habitual, si sabemos que las infecciones respiratorias es lo más frecuente, y va a ser el niño que va a tener fiebre, va a estar comprometido su estado general, como te decía yo, fiebre muy alta, no 37,5, no 38, ya, fiebre muy alta, y muchas veces, bueno, hay que sospecharlo. El que tenga síntomas respiratorios es un punto importante también. No descarta que no pueda haber una infección urinaria, porque un niño puede estar cursando con una infección urinaria y resfriarse, ¿ya? Entonces, es complejo y siempre hay que tenerlo en consideración. Bueno, si el niño tiene antecedentes previos, ya sea de algún trastorno, algún problema de las vías urinarias o ha tenido infección urinaria previa, los papás siempre están en alerta. Y si ellos saben, el niño hace fiebre y no esperan a que aparezca, digamos, el síntoma respiratorio y acuden a la urgencia inmediatamente para realizar un examen de orina o a su pediatra para que les dé la orden y puedan hacer el examen de orina. Después, cuando los niños ya han tenido infección, los papás están muy atentos o sea, generalmente es más fácil el diagnóstico porque ya conocen, ya saben cómo se va a comportar el niño y cómo va a ser un poco esto. Hay mamás que incluso ya reconocen el olor de la orina, porque en una infección urinaria va a haber una orina de mal olor y hay mamás que en el pañal pueden reconocer que la orina está de mal olor y llevarlo incluso antes de que el niño haga fiebre o que tenga otro síntoma, digamos. Pero Mm. eso lo va a hacer en el fondo la Doctora, experiencia, ¿sí? usted mencionó algo ahí también que incluso algunos pacientes pueden referir, por ejemplo, que de las ecografías de la guatita, de las embarazadas, por ejemplo, ya venía algo de eso, ¿no? Bueno, sí, mientras más pequeño es el niño, las infecciones urinarias están asociadas en general a malformaciones del sistema urogenital, ¿cierto? Entonces, muchas veces estos niños tienen diagnósticos antenatales de algunas condiciones, algunas dilataciones o pielectasias digamos, de los uréteres o de estas vías urinarias, o alguna otra malformación que se pudiera haber visto durante las ecografías del embarazo.
Y esos niños, bueno, nosotros habitualmente quedamos en alerta desde el nacimiento, ¿cierto? El pediatra que recibe a ese niño, si tiene el antecedente, siempre va a estar, digamos, los papás preparados, a veces atentos, digamos, y se han estudiado generalmente antes de que haga la infección. Cuando se desconoce el dato o cuando las alteraciones ecográficas en el embarazo son mínimas, digamos, y no se ve ahí, un poco más complejo porque el niño debuta con la infección urinaria. Pero mientras más pequeño, siempre uno debe pensar que puede haber algo detrás, digamos. Mm. Doctora, ¿y desde qué edad los niños ya pueden, como la infección urinaria, manifestarse, por ejemplo, con de verdad molestias al orinar, por ejemplo, dolor al hacer pipí en los niños, que un niño se queje? ¿Eso es como más clásico de niño un poco más grande? En realidad, los niños, digamos, en general, después del control de esfínter, ellos pueden, en realidad, el niño a veces puede referir la molestia al orinar. Lo primero es, digamos, los síntomas urinarios bajos, los niños más grandes, ¿cierto? Va a ser dolor al orinar, ardor, sensación de andar, de orinar de a poquito y muy frecuente, ¿cierto? Incluso los niños se pueden orinar durante el día, en un niño que controlaba esfínter, o se pueden orinar en la noche, en un niño que estaba sin pañales en la noche y comienza a orinarse en la noche. Y va a referir esos síntomas. Ahora, los bebés más pequeños, obviamente, si no pueden hablar o no saben referir el dolor, a veces las mamás pueden notar que el niño llora o que en el fondo se nota que hay alguna molestia en el momento que está orinando. Y ya los más grandes van a referir claramente el dolor al orinar, el dolor en la guatita abajo, digamos, o cuando ya esto es una pielonefritis o una infección más alta, el niño grande puede referir dolor en la zona del riñón que está infectado, ¿cierto? Mm. Ahí, en el fondo, mientras más grande, es un poco más fácil el diagnóstico, porque va a haber Claro. síntomas referidos a lo que es la infección baja y puede haber síntomas referidos a lo que es la infección más alta o en los riñones. Mm. Ahora, si uno habla, ¿cierto?, de cómo hacer el diagnóstico, claro, los síntomas van a ser importantes, pero finalmente lo que va a ser fundamental en esto va a ser tener un buen examen de orina. Y para eso, doctora, ¿qué nos podría decir usted un poco sobre el examen de orina, ¿cierto? ¿Cómo tiene que hacerse, cuándo tiene que hacerse y en qué condiciones es lo óptimo? Bueno, primero que todo es decir que la única forma de hacer el diagnóstico de infección urinaria es con un examen de orina, ¿ya? Los síntomas, y estos síntomas del dolor al orinar, ¿cierto? Disuria, de las molestias en la zona genital y todo, pueden también, digamos, presentarse en otro tipo de condiciones, ¿ya? Entonces, tener dolor a orinar no es sinónimo de infección urinaria, un poco para las niñitas especialmente, ¿cierto? Y no es Eh, sinónimo de necesitar tratamiento o antibiótico. claro, no va a Que, necesitar antibióticos sistémicos, digamos, pastillas o jarabes para tomar. Ahí, en ese caso, digamos, uno ante la sospecha siempre debe hacer un examen de orina y debe estar alterado. Bueno, el examen de orina se debe tomar, ¿cierto?, en ciertas condiciones, con un muy buen aseo de la zona genital para evitar la contaminación con cualquier germen que pudiera estar en la piel, ¿ya? Idealmente se debe tomar en un centro de salud con un aseo adecuado y el primer chorro de la orina se elimina y el segundo chorro es el que se toma en el frasquito. Eso en los niños que controlan esfínter. En los niños que no controlan esfínter, el examen de orina debe ser tomado por un cateterismo directo, digamos, en la uretra es una o sondita, ¿cierto? una sondita, sí, una sondita a través de la uretra y tomar la orina directamente desde la vejiga o en los niños más pequeños, por ejemplo, los varoncitos que son muy estrechos, ¿cierto? Que tienen fimosis, incluso a veces se requiere hacer una punción directo a la vejiga para extraer la orina y esa orina se toma un examen primero que se llama orina completa, ¿cierto? En donde nosotros tenemos ciertas alertas que nos hacen sospechar la infección urinaria, pero el diagnóstico definitivo lo va a dar el urocultivo, que habitualmente el resultado lo obtenemos después de 48 horas de que se ha hecho el examen. Mm. Y O sea, solo con eso, igual. en el fondo, nosotros certificamos que es una infección urinaria. Mm. Igual, o sea, desde que uno, ¿cierto?, tiene esta sospecha hasta que uno finalmente confirma el diagnóstico, aunque uno haga todo en las mejores condiciones, ¿cierto?, teniendo todos los recursos, no sé, de nuestro hospital, ¿cierto?, nuestro hospital que tiene un buen, como
toda la infraestructura, ¿cierto? El laboratorio, urgencia, pediatra, etcétera. Aunque uno haga todo, igual el diagnóstico puede demorar un par de días y eso es normal, ¿cierto? Así es. Lo primero es que, bueno, uno tiene que tener la sospecha, ¿cierto? Clínica, cuando ya conocemos más o menos o tenemos los antecedentes o nos parece que es infección urinaria y vamos a tener la primera parte del examen, que ese sí se obtiene rápido, que nos puede sugerir, pero tampoco hace el diagnóstico. A veces hay alteraciones que pueden, en el fondo, confundir. Y lo otro importante es, sobre todo, cómo se toma el examen de orina, porque un examen de orina mal tomado, sin un aseo adecuado, se puede contaminar y nos puede en el fondo hacer tratar una infección urinaria que no era. Mm. Doctora, y en relación a eso, porque es una práctica muy frecuente, ¿cierto? De que, sobre todo en los adultos, por ejemplo, cuando realmente tienen que tomarse muestras de orina, uno ve que les pasan un frasquito, ¿cierto? Le dicen, vaya a su casa y lo trae en la mañana. Eso es frecuente ver en los consultorios. Yo trabajé en un consultorio y eso todavía a uno le toca ver. Eso entonces, el niño es una muestra que no sirve. En realidad no. En niños el examen de orina, al menos bajo los 8 años, debiera tomarse en el centro de salud. La orina, el urocultivo, ¿cierto? Que es el examen este que sale dos días después el resultado. El urocultivo debiera estar en el laboratorio sembrándose a lo más, digamos, media hora después de que el niño orinó. Y nosotros acá, las condiciones locales de la Claro. región y todo, muchas veces la casa queda a 1 hora del hospital. Entonces, niños, el examen idealmente debiera tomarse en el centro de salud, idealmente con el aseo realizado por personal de salud y el cultivo sembrarse inmediatamente. Mm. Eso es lo ideal. Doctora, eso es lo ideal. Y para aclarar quizá, porque probablemente alguna de la gente que nos está mirando le ha tocado ver que a algunos pacientes les toman un examen de orina como con una bolsita, algo que se llama recolector. ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Porque, Sí, porque cuando hablamos de tomar con una sonda, ¿cierto? De repente el niño es muy chiquitito, hay suena harta muy presión de parte de los invasivo, padres. Sí, claro. El recolector es una bolsita que tiene un adhesivo que se pega en la zona genital, tanto del niño o de la niñita, ¿cierto? Que no controla esfínter. Al adherirse a la piel, ¿cierto? Tiene mucho riesgo de contaminarse. Y de hecho, en los exámenes de orina tomados por recolector, cerca del 80% son contaminación. O sea, si sale positivo, si sale alterado, 80% de probabilidades de que ese examen esté contaminado, ¿ya? Por lo tanto, para hacer diagnóstico de infección urinaria no sirve, ¿ya? Y para lo que sí sirve es cuando uno tiene algún niño en el fondo al que le está controlando con exámenes de orina no sintomático, no porque tenga la sospecha de que tenga una infección en ese momento y la necesite tratar, sino porque le quiero hacer un examen de rutina, un examen como de chequeo. Ese examen se puede hacer por recolector, pero teniendo siempre en consideración que el examen está normal, es negativo, va a ser 100% negativo, o sea, ahí no hay infección. Pero si el examen sale alterado, lo más probable es que sea contaminación y eso me obliga a tomarlo por un método más adecuado, digamos. o sea, igual puede que vamos a terminar, para confirmar el Haciendo el diagnóstico, igual vamos a terminar. cateterismo, haciendo la punción. Mm. Sí, eso es súper interesante porque probablemente cuando uno tiene la sospecha, o sea, es fundamental tener un buen examen porque si no, uno llega a diagnósticos que son erróneos, o sea, diagnósticos que no están correctos finalmente. El Mm. problema es que, claro, vamos a hacer un diagnóstico erróneo, ¿cierto? Vamos a tratar a un niño con antibióticos y probablemente a ese niño le vamos a cargar un poco la mochila con todo lo que hay que hacer para el estudio de un niño con infección urinaria. O sea, un tratamiento prolongado y muchos exámenes, a veces invasivos, a veces con radiación, a veces con medio contraste, ¿cierto? Que si nosotros no tenemos la certeza al momento de hacer el diagnóstico, en el fondo le vamos a poner a ese niño el sello de infección urinaria y tenemos que estudiarlo como una infección urinaria. Mm. Entonces, un mal Entrar diagnóstico, a la parte de los exámenes, doctora, sí, yo ¿perdón? le quería preguntar un poco, sí, antes de llegar a la parte de los exámenes, Ujú. un poco probablemente uno se pregunta, ¿cierto?, cómo se trata una infección urinaria. ¿Requiere siempre, no sé, o paciente hospitalizarse? ¿Hay medicamentos a tomar, jarabes, pastillas, etcétera? ¿Cómo es el tratamiento de la infección urinaria? Bueno, en general,
cuando uno tiene la sospecha, ¿cierto? Y se aseguró que tiene un examen bien tomado y el examen de orina, la primera parte está mal, está alterada, ¿cierto? Y vemos que el niño necesita iniciar tratamiento precoz porque está con mucha fiebre o está con mucho compromiso, generalmente nosotros partimos con antibióticos de amplio espectro, ya antibiótico que en el fondo sea capaz de eliminar varias bacterias, digamos, distintos tipos de bacterias. Y una vez que a las 48 horas obtenemos el urocultivo con el resultado de la bacteria específica que tiene el niño y con qué antibióticos en el fondo podemos tratar, ahí uno habitualmente cambia al antibiótico, digamos, menos generalizado, por así decirlo, y que ataque directamente esa bacteria. En menores de 3 meses eso siempre debe ser hospitalizado porque, por el riesgo que te decía yo de que los menores de 3 meses van a evolucionar graves. Entonces uno tiene que estarlos observando, tiene que fijarse que el niño esté bien hidratado, controlar la fiebre, ¿cierto? Entonces, habitualmente menor de 3 meses hospitalizado. Y desde los 3 meses en adelante en realidad va a depender un poco de las condiciones del niño. Cómo se Ya, ve al niño. Si el niño se ve bien y es capaz de tolerar un antibiótico en jarabe, oral, digamos, y puede, en el fondo, tiene el acceso fácil de llegar al hospital en caso de cualquier cosa que los papás noten que se pone, digamos, se complica y que pueden llegar fácil al hospital, uno pudiera tratarlos en la casa. Ahora, si uno ve que el niño está mal, que el niño está con mucha fiebre, que no tolera nada por boca, que todo lo vomita, el jarabe lo va a vomitar, no lo va a recibir, a esos niños, aunque sean, digamos, mayores de 3 meses, igual es necesario manejarlos hospitalizados al menos los primeros días. ya, perfecto. Y habitualmente los tratamientos sí, duran lo habitual de un tratamiento antibiótico, 5 días, 7 días, 10 días, como lo habitual. Sí, en general tratamos las infecciones urinarias, las separamos un poco, las que pensamos que son cistitis, ¿cierto? Son tratamientos más acortados que pueden ir 5 o 7 días en general, y ya las febriles, digamos, más severas, que uno piensa que puede ser una pielonefritis, habitualmente la tratamos 10 días. Mm. Doctora, y usted nos hablaba antes de llegar a esto sobre que a veces los pacientes después necesitaban otros exámenes. eh, ¿Eso principalmente por la sospecha de algunas complicaciones Claro. o a qué se...? Como lo que yo te decía, o sea, principalmente en los más pequeñitos, uno siempre debe pensar que aquí hay algo, que hay una malformación o algún trastorno en el fondo que predisponga a las infecciones urinarias en este niño puntual. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo básico, digamos, saber que el niño tiene 2 riñones y que sus riñones se ven normales, que no hay malformación en los riñones, que no hay malformaciones en el sistema digamos, de las vías urinarias. Entonces, requiere por lo menos una ecografía, ¿cierto? Para saber que tiene 2 riñones y que está todo bien, ya que no hay un problema en la vejiga, que no, digamos, muchas situaciones que pueden, en el fondo, ser las causantes de esta infección urinaria. Entonces, Ya, un examen que es básico es la ecografía renal y vesical. Después, muchas veces, como les decía yo, los niños más pequeños, sobre todo los menores de 1 año, a veces por la fiebre, nosotros no podemos decir tiene fiebre y es sinónimo de pielonefritis, o no tiene fiebre, es cistitis. Y una forma, en el fondo, de evaluar el compromiso del riñón es con otro examen que se llama cintigrama renal, que es un examen de medicina nuclear, ¿cierto? Con un fármaco marcado con un isótopo radioactivo, en donde se ve las inflamaciones en el riñón, se ven las áreas que se inflaman en el riñón. Y ya, ahora, igual, en los menores de 1 año, lo más frecuente como una malformación, ¿cierto? Es una entidad que se llama reflujo vesicoureteral, en donde hay un problema digamos, en los conductos que llevan la orina desde el riñón a la vejiga y que por inmadurez habitualmente se produce el reflujo, o sea, la orina se devuelve desde la vejiga al riñón. Y los menores de 1 año, entre un 30 y un 50% de los niños que hacen infección urinaria, especialmente varoncitos, pueden tener un reflujo vesicoureteral y por eso es importante también estudiarlo y descartarlo. Sobre todo mm, si, por ejemplo, uno ve que en la ecografía se ve estas cañerías dilatadas, ¿ya? ya. Entonces, Claro, igual es bueno estos exámenes. claro, es bueno saber, la ecografía en realidad es un buen examen, porque además como que no duele el hacerlo, los Claro, niños siempre se puede hacer aunque estén llorando, ¿cierto? Igual es rápido, la no mayoría, incluso, irradia.
No es un irradia, eso examen es de súper bajo importante. costo, el niño no le estamos haciendo ni poniendo, digamos, sondas, ni inyectando nada. Entonces es un examen que es muy básico y que es asequible, digamos. Es barato, no daña al niño nada. Claro, y finalmente eso ayuda, ¿cierto?, como al futuro, porque ¿qué puede ocurrir, ¿cierto?, si es que no hay un buen diagnóstico o hay un mal tratamiento, o por qué es tan importante, ¿cierto?, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Bueno, la principal importancia, digamos, y por qué va enfocado todo el estudio y todo el manejo y toda la prevención que debemos hacer de las infecciones urinarias, es que eventualmente cada infección urinaria, incluso una cistitis, puede evolucionar a una pielonefritis. Si no se trata, ¿cierto? O si pasa desapercibida por muchos días, el riesgo de que eso se convierta en una pielonefritis es alto. Entonces, cada pielonefritis eventualmente puede ir dejando cicatrices en el riñón, generan daños, esa zona inflamada puede involucionar, ¿cierto? Mientras más precoz lo tratemos, menos riesgo de cicatrices, pero si nos tardamos mucho, el riesgo de cicatrices es importante. Y si el niño tiene una condición que predisponga a que él siga haciendo mucha infección urinaria, va a terminar con un riñón lleno de cicatrices y con un riñón dañado. O sea, en este momento todavía cerca de un 10-12% de los adultos que llegan a diálisis son por infecciones urinarias múltiples que tuvieron a lo largo de su vida. Entonces, en el fondo, Wow, o sea, ese es hay que cuidar el nuestro riñón. norte, ese es nuestro fin, Uno, digamos, prevenir el daño renal por infecciones urinarias. O sea, esto es todo parte también de un cuidado del riñón, finalmente. Y cuando hay una infección, ¿cierto? Y se generan estas cicatrices, después ese riñón como que se pierde para siempre, o después como que, no sé, los niños como son plásticos en otras cosas, como que lo logran regenerar, o el riñón que hay queda una cicatriz, eso nunca se recupera. El riñón se inflama, ¿cierto? En el momento agudo y una lesión o una pielonefritis del riñón puede tardar hasta un año en desaparecer, ¿ya? Y cuando ya nosotros vemos que después del año esa lesión persiste, ya eso es una cicatriz que no va a desaparecer, que queda con el niño, ¿ya? Una, dos cicatrices probablemente no generen tanto problema en el adulto, digamos, a veces un poco hipertensión en algunos casos, pero sí muchas cicatrices pueden llevar a la pérdida del riñón. Entonces ahí sí se complica la cosa. Mm, sí. Doctora, y si uno quisiera, ya hemos hablado, ¿cierto?, de todas las complicaciones que pueden tener una infección urinaria en las distintas edades, los niños, las niñas, pero ¿cómo podemos prevenirla? ¿Podemos hacer algo para prevenirla? Sí, a ver, las infecciones urinarias, bueno, en el menor de un año, ¿cierto? O menor de dos, si tú quieres, ¿Mm? habitualmente está más referido a alguna malformación, alguna complicación. Si nosotros la diagnosticamos precozmente y la estudiamos, en algunos casos se manejan con medicamentos por largo tiempo o con cirugías incluso, ¿cierto? De alguna malformación. Y con eso nosotros vamos a prevenir esta infección, digamos que se sigan repitiendo infecciones urinarias. Y como yo te decía antes, lo más frecuente en edad preescolar y de ahí para adelante es, y principalmente en las niñitas, pero cada vez más en los niñitos, es por un problema de lo que nosotros llamamos hábitos miccionales, buenos hábitos miccionales, ¿ya? Que ese es un temazo igual, porque en general ¿Mm? desconocemos mucho. Partiendo por, ¿Y digamos, eso en qué consiste? ¿Qué es lo que nosotros podíamos, a qué se refiere uno con tener buenos hábitos miccionales? No sé, uno lo asocia, ¿cierto?, a tener buenos hábitos en otras cosas, pero en relación a ir al baño a hacer pipí, ¿cierto? ¿Qué es ser bien educado en el pipí? a ver, idealmente nosotros debiéramos, digamos, eh, vaciar. La prevención de la infección urinaria va principalmente en el vaciamiento frecuente de la vejiga, ¿cierto? En el eliminar esta orina que no necesariamente es estéril, puede tener unas poquitas bacterias, pero si yo las estoy arrastrando constantemente, tomando líquido y orinando frecuentemente, voy a ir eliminándolas y no les voy a dejar tiempo para que se multipliquen y me invadan, ¿cierto? Entonces, lo más importante es, en el fondo, el vaciado frecuente de la vejiga. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir es orinar frecuentemente y eso nosotros en los niños, después de los 3, 4 años, les pedimos que no sea más allá de 3 horas, o sea, que vacíe su orina cada 3 horas. Muchas veces los niños, y probablemente, digamos, todos los que tienen hijos más grandes saben que, o nosotros mismos, muchas veces
¿cierto? Por distintas situaciones, porque estamos apurados, porque no tenemos un baño cerca, o por ejemplo los niños en el colegio, para no perder el recreo, no van al baño y se aguantan y empiezan a retener la orina hasta 6, 8 horas, ¿ya? Y esos son los niños que más infecciones urinarias hacen, porque en el fondo su vejiga siempre está muy llena, ¿ya? Sienten ganas cuando ya es muy tarde, porque ya como su vejiga se acostumbró a aguantar mucho volumen, le van a dar ganas a las 5 horas y ahí los bichos perfectamente pueden invadir y multiplicar. Entonces, lo que debemos potenciar es que el niño vacíe su orina frecuentemente y habitualmente lo que hacemos es que en casa sea cada 3 horas y que se le ponga horario. Olvidarnos un poco de decirle que vaya al baño cuando tenga ganas, porque el niño que es aguantador o retenedor, ¿cierto? Va a tener ganas cuando ya es muy tarde, ya está Claro. que se orina, digamos. Entonces uno les dice a las mamás, no, tiene que orinar cada 3 horas. Y en el colegio, como eso es imposible, porque no hay reloj, no hay alarma y tampoco puede estar saliendo de clase, les decimos que en el colegio orine en todos los recreos. Eso es lo más En todos grande, los recreos. en todos los recreos. ¿No? Cada 90 minutos, así que perfectamente uno no necesita tener ganas para poder orinar y eso tiene que enseñárselo a los niños. Digamos que debe O vaciar sea, o por sea horario. uno tiene el concepto, ¿cierto?, de que los pacientes van a tener mucha urgencia, porque también eso es algo bien frecuente, de que cuando un paciente ha tenido infección urinaria, ¿cierto? Como que uno cree que son niños que van a andar haciendo pipí a cada rato y van a tener que interrumpir la clase para ir al baño. ¿Eso es tan necesario? ¿O un niño que va al baño en todos los recreos? ¿Cómo lo maneja eso, doctora? O sea, habitualmente durante la infección urinaria la vejiga va a estar obviamente inflamada y va a tener la sensación de querer andar haciendo pipí a cada rato. Pero digamos, en los periodos en que no hay infección urinaria, lo más habitual es que el niño pueda aguantar mucho. Entonces, si uno le dice que vacíe en los recreos, eso le da 90 minutos para el siguiente vaciado. Y si es un niño que tiene una vejiga en el fondo sana, perfectamente puede aguantar los 90 minutos y no necesita salir de clase. Distinto es en otras condiciones, cuando hay niños que tienen problemas de la vejiga, que tienen unas vejigas que son de pequeña capacidad y que es otra situación, digamos, que digamos son situaciones muy especiales que en el fondo esos niños van a andar orinando más frecuentemente, pero que habitualmente esos niños no hacen infección urinaria, porque vacían muy frecuente la vejiga porque tienen una Claro. vejiga hiperactiva, o sea, es otra cosa, digamos, ¿ya? Mm. Y lo otro es el retiro del pañal, que también es un temazo muy importante. Eso se lo iba a preguntar ahora justo Te porque gané. sí, me ganó, doctora, porque probablemente una de las mayores dudas, yo tengo un hijo chiquitito y, y no es, o sea, ya no es tan chico, tengo un hijo de 2 años, pero ya de repente en algunas juntas sociales empieza esto de, oye, todavía usa pañales, ya le sacaste los paños, eh, ¿cómo manejar esto? ¿Hay riesgo para las infecciones o no? Sí, o sea, el retiro del pañal no existe una edad así determinada que uno diga 2 años, un día el niño tiene que estar sin pañal. Ya eso es un mito, eso es casi una aberración. Desde el punto de vista de la maduración neurológica del niño, eh, se dice que pudiera estar preparado para el control diurno desde los 3 años, 3, 4 años, y para el control nocturno como desde los 4 años, ¿ya? Habitualmente nosotros vemos que los niños a los 2 años ya se sacan el pañal o incluso antes, o sea, el niño no es capaz de caminar, no es capaz de soltarse el pantalón, ¿cierto? Y ya está sin pañales. La verdad es que desde el punto de vista de la maduración y de generar un buen hábito miccional a futuro, el pañal se saca cuando el niño esté preparado, cuando el niño sea capaz de hablar, cuando el niño sea capaz de ser autosuficiente para ir al baño, ¿ya? Para decir que quiere ir al baño y para bajarse el pantaloncito, el buzo, qué sé yo, para ir al baño. Eso en general debiera ser después de los 3 años. Si bien es cierto, muchos lo logran antes, pero en el fondo que no sea una situación que uno imponga, porque cuando uno le saca el pañal al niño, indirectamente lo que le está enseñando uno es a aguantar. ¿Ya? Claro, y ya hablamos de lo Muy peligroso que era claro. aguantarse el pipí. Yo le estoy enseñando a aguantarse, a que no se haga pipí en la ropa. Si me pillan, no sé, en el supermercado, por ejemplo, y nos ha pasado a todos con los niños chicos, el niño quiere pipí y la mamá no sale corriendo al baño porque el niño dice quiero pipí, y la mamá le dice aguántate, ya vamos a pasar por la caja, espera que ya vamos a llegar a la casa,
¿te fijas? Entonces, indirectamente uno va Ahí empiezan los niñitos con su generando, baile, empiezan claro, así, con su baile de... exacto, sí, y uno va generando este aguantador. Entonces, en el fondo, todo termina repercutiendo en el riesgo de que se ponga aguantador y que después haga infecciones urinarias. Entonces, la idea es que cada uno a su ritmo y que no sea una imposición. Mm. Sí, qué importante eso, doctora, pensando en que no tantos años atrás, para que los niños entraran al jardín, le exigían no usar pañales. Bueno, Yo creo que esa fue una pelea, todavía. todavía en algunos lugares o sea, lo sugieren, ya no lo obligan, pero se logró que al menos la superintendencia, ya que no se logró a través, digamos, como de salud, la Superintendencia de Educación en septiembre del 2017 ya sacó un reglamento en el fondo en que prohíbe a cualquier establecimiento, al menos público, digamos, a la cuna, junji, etcétera, que los niños a la sala cuna, o sea, desde los 2 años en adelante se les exija ir sin pañal. Entonces, perfectamente, sobre todo nosotros, yo soy experta en hacer certificados para que los jardines no les impongan a los papás porque cumplen 2 años y le dicen ya, tráiganme doble muda porque vamos a empezar a sacarle pañal. Eso no es así, el niño se lo debe sacar cuando él quiera. Mm. Y ya no lo Que, pueden que, exigir tampoco, digamos. sí, qué importante eso de como tener el conocimiento, ¿cierto? Pero también a raíz de eso, poder entregarle esto, ¿cierto? A la comunidad o a las comunidades escolares en este caso, para que no fuercen a los niños, porque finalmente es un daño, ¿cierto? Que le están haciendo y los predisponen en este caso a tener infecciones urinarias. Ahora, volviendo, ¿cierto? Un poco a esto de los buenos hábitos, ¿cierto? Uno, hacer pipí frecuente. ¿Qué hay, doctora, con el consumo de agua? ¿Uno debe fomentarlo? ¿Esto es algo que uno debe fomentar, el agua, en los niños, por ejemplo? Eh, a ver, yo siempre les digo a las mamás, en general, la cantidad de líquido que el niño toma debiera estar modulada por su sed, ¿cierto? Un niño que es neurológicamente sano, si tiene sed, va a pedir agua, ya va a expresar la necesidad de agua. No imponerles, en el fondo, que se tiene que tomar 1 litro de agua. Depende un poco de la cantidad, del volumen que el niño ingiera, tanto en su alimentación, en sus leches, ¿cierto? Y, digamos, un niño más grande puede tomar agua si tiene sed, eso no hay restricción, pero tampoco existe una medida de decir, de los 5 años hacia abajo tienen que tomar medio litro, de los no sé, 10 años hay que tomar 1 litro. La verdad es que un niño que es neurológicamente sano y que tiene, digamos, que es capaz de regular, debiera tomar agua, digamos, por la sed. Obviamente favorecer el consumo de agua antes que las bebidas gaseosas o cualquier otra, digamos, de estos jugos, etcétera. Idealmente agua, si el niño tiene sed, que tome agua. Eso probablemente cada uno de los distintos programas en los que nos toca hablar sobre educación y el niño, siempre terminamos en algún momento hablando de esto, de la gran pandemia, ¿cierto? De obesidad, sobrepeso, la importancia de que los niños tengan buenos hábitos alimenticios, ¿cierto? De que se alimenten bien. Probablemente una de las vías por donde los niños adquieren ciertos malos hábitos alimenticios tiene que ver también con lo que toman. La bebida azucarada, ¿cierto? Y la importancia que hay de que los pacientes o nuestros niños, ¿cierto? Se acostumbren o no se acostumbren a tomar jugos endulzados, ¿cierto? Y se acostumbren simplemente a tomar agua. Doctora, quiero llevarla de nuevo un poco ya con esto, casi que mire, se nos va pasando la hora súper rápido, pero quiero que volvamos a reforzarle a las personas que nos están escuchando. ¿En qué paciente o cuáles son las edades, ¿cierto?, en las que hay más riesgo de infección, ¿cierto? Tanto en la infancia, en la adolescencia, y cuáles, sobre todo para esos grupos de más riesgo, cuáles van a ser nuestras principales recomendaciones, de usted como su especialista en esto. A ver, o sea, en el menor de 3 meses, ¿cierto? Porque necesariamente eso, el menor de 1 año en general, si tú quieres, porque generalmente esos niños van a ir asociados a alguna malformación, ¿ya? Y ahí hay que poner especial atención. Y después la otra edad que es muy importante, especialmente en las niñas preescolares y edad escolar, que está referida netamente con un problema en general de lo que es hábitos miccionales. Esas son las 2 edades principales en las que hay que actuar y hay que ser bien enfático en la prevención
digamos, en el vaciado frecuente de las niñitas, en los buenos hábitos de higiene, principalmente, digamos, como las edades donde más frecuentemente nosotros vemos infecciones. Lo más pequeño es más difícil el diagnóstico y las niñitas ya va a ser más fácil. Y siempre pensar que en el fondo no todo dolor para hacer pipí es una infección urinaria, que a veces las niñitas por lo mismo, esto que se aguantan, de repente se mojan, tienen inflamación de la zona genital que también puede provocar dolor al orinar. Entonces Eso siempre se confunde mucho con infección urinaria. sí, igual siempre mirar los genitales de sus hijitas, sobre todo, digamos, de las niñitas, porque ¿Mm? eh, una vulvovaginitis o esta cierta inflamación de la zona genital va a arder al pasar la orina como si fuera una infección urinaria. Entonces, muchas veces terminamos tratando con antibióticos una vulvovaginitis que en realidad era solo con medidas locales. Entonces, siempre mirar igual los genitales y si están, digamos, La importancia de un irritados, buen aseo, doctora, el ¿usted aseo. podría así como hacer alguna recomendación en relación al aseo genital, sobre todo en las niñitas, por ejemplo, los cuidados para tener, como para prevenir? Bueno, lo ideal es en el fondo, al momento de orinar, ¿cierto? Enseñarle a los niños cómo, a las niñitas sobre todo, cómo deben secarse. Los varoncitos igual se pueden secar, ¿cierto? Las niñitas sobre todo, digamos, tratar de evitar el arrastrar los bichitos de la zona perianal hacia la zona genital, que es donde está el meato uretral, ¿cierto? Por donde sale la orina. Entonces, idealmente siempre enseñarles que debe ser hacia atrás o debe separarse, digamos, que no arrastre de atrás hacia adelante. Y bueno, su adecuado lavado, por al menos 1 o 2 veces al día, en la mañana y en la noche, que puede ser con agua o puede ser también con algún tipo de jabón no con antiséptico, pero ojo porque igual la zona genital de los niños, la piel es muy delgada y cualquier, digamos, jabón puede ser, digamos, irritante. Evitar el uso de las toallas húmedas, ¿cierto? Las toallas húmedas, aun cuando digan que son hipoalergénicas, hipo, siempre traen alguna sustancia, incluso son ásperas y solo el roce ya puede dañar. Dejarlas para las emergencias, o sea, idealmente el lavado con agua, ojalá de la llave y que por arrastre, digamos, se limpie la zona genital. Y las toallitas solo para la emergencia, solo porque voy a ir a algún lugar y no hay baño, no tengo dónde lavarla, entonces en caso de una emergencia, limpiarle, pero que no sea lo habitual, que no sea que cada vez que vamos a mudar al niño, por ejemplo, le limpiemos con toallitas. Doctora, mire, quiero una última pregunta porque de verdad que se nos pasó el tiempo muy rápido y quiero agradecerle sobre todo por poder compartir, ¿cierto?, el conocimiento, eh, porque debemos decirlo, ¿cierto?, en nuestra región hay muy pocos nefrólogos infantiles. Eh, son muy pocos, usted es una de las únicas, ¿cierto?, casi de nuestro hospital. Y todo paciente con una infección urinaria debiera llegar al nefrólogo o esto es algo que no sé, cualquier médico general o cualquier pediatra o en cualquier servicio de urgencia, porque vemos que esto, cierto, sí es frecuente, pero probablemente no todos los pacientes van a necesitar llegar al nefrólogo o es lo recomendable. No, la verdad es que la infección urinaria en niños es de manejo de médico general o de pediatra. Entonces, si el niño está con infección urinaria, cualquiera puede pedir el examen de orina y hacer el diagnóstico y hacer al menos el estudio básico, ya la ecografía y evaluar. Ahora, si el niño tiene condiciones que llamen la atención, que hay alerta, que hay algún examen alterado o en el fondo alguna otra condición que me haga pensar que este niño en el fondo va a tener mayor predisposición a infecciones urinarias, perfectamente puede quedar en control con pediatra o con médico general. No necesariamente requiere seguimiento por nefrólogo. Mm. Sí, eso es súper importante porque también, si no, puede generar cierta como angustia por parte de los padres, ¿cierto? De no poder tener el acceso, El pero acceso, probablemente lo más importante es que no siempre va a ser necesario. Eh, exacto. Mm. Doctora, una súper interesante conversación. Este tema Muchas de gracias. verdad que es muy frecuente y porque involucra a hartas aristas, sobre todo a distintas edades, niños desde recién nacidos, ¿cierto? Después de niños en la edad de dejar los pañales, después de niños de hábitos en la edad escolar, en los adolescentes.
los adolescentes casi no alcanzamos a hablar nada Vamos, y sí sobre todo llegamos. incluso no alcanzamos a llegar a los adolescentes y ya se nos está acabando el tiempo. Doctora Patricia Mella, nefróloga de nuestro hospital, doctor Hernán Enrique Aravena, yo le quiero agradecer por este tiempo para poder conversar en este capítulo de Doctores en Línea. La dejo para que pueda despedirse de nuestra audiencia. Ok, muchas gracias en realidad por permitirme compartir información que muchas veces, o sea, yo espero que haya sido útil, que sea útil para los papás, para pensar en cuándo sospechar, para de repente no angustiarse a veces en situaciones en que no parece, digamos, esto del acceso a nefrólogo, qué sé yo, y porque en el fondo en la casa está el momento, digamos, de la prevención, del adecuado manejo y de cómo podemos evitar que los niños lleguen a tener la infección urinaria. Así es que si es para prevenir y para que tengamos mejor salud renal en los niños, impecable. Y muchas gracias por la invitación. Ya, pues con esto entonces estamos ya llegando al término de este nuevo capítulo de Doctores en Línea. Los dejamos cordialmente invitados para estar atentos a los temas de nuestros próximos capítulos. Todavía estamos en esta cuarta temporada de Doctores en Línea y el próximo día martes a las 19:30 los esperamos a través de todas las plataformas de Ufrovisión. Muy buenas. Chao, buenas noches.